Bienvenido al podcast Curiosos Académicos, el lugar en donde compartimos ideas que impulsan nuestro desarrollo integral. Sea un curioso académico. Ir a observar cómo estaban haciendo las técnicas para la reproducción del águila arpía, ya que el nido contaba con 2 parejas de águila arpía y en su momento se logró que las parejas tuvieran el cortejo, la cópula y la puesta de un huevo. Y bueno, más adelante iremos mencionando todos esos proyectos. Entonces, el doctor Estudillo López es egresado de la UNAM con un posgrado en el extranjero, y dentro de sus logros o de los muchos logros también logró descubrir un ave, un crácido, en Bolivia, que es el crack que estudié hoy, y recibió muchos premios a nivel nacional e internacional por la WWF, y recibe este premio global y participa en asociaciones como Pronatura, como Naturalia, y era un individuo que tenía de verdad un conocimiento vasto que nos permitió entrar no a uno, ni dos, ni a tres, sino a 4 de sus bibliotecas, donde podrías encontrar temas de conservación, temas de sustentabilidad, temas de botánica, de zoología, de ornitología, obviamente por excelencia, desde las guías de estudios, desde Alaska, Canadá, Estados Unidos, México, Bolivia, El Salvador, Guatemala, Argentina, aves de España, de Oceanía, y no parabas, y no parabas, y decías, wow. Entonces hasta incluso algunos investigadores decían que para poder obtener parte del conocimiento del doctor se necesitaban 2 o 3 vidas humanas, y era de verdad un individuo que admiramos, que nos dejó este legado, y en su momento el aviario más grande de Latinoamérica por la diversidad de especies que se tenían. Y esto todavía está aquí en México. De verdad, votemos y ayudemos porque el aviario logre este donativo en especie o económico a la cuenta de uno de sus hijos, al cual le dará de verdad un uso muy eh, bueno para mantener la dieta de los animales. Tuvimos la oportunidad de ir a presentar a la Convención Internacional del Tráfico para lo que fue especies de flora y fauna en Veracruz, que es la CITES, y se logró hablar un poquito de la reproducción en cautiverio del quetzal, del pavón y de otras especies que se han logrado por parte del aviario del nido, por parte de los veterinarios, de los biólogos, de los cuidadores, de todo el equipo que elaboraba, y ahí empieza el conocimiento y el gusto de la motivación del doctor por capacitarnos, por ir a hacer estudios en selva alta, en selva seca, aprender más de las rapaces neotropicales, viajar a Perú, a Costa Rica, conocer la reproducción in situ de jaguares que nacían en el aviario, recibir a investigadores internacionales como este especialista en citácidos y en entrenamiento por parte o en colaboración con la UNAM, trabajar con el doctor Crosta, que es uno de los mejores médicos de medicina preventiva en citácidos en aves, viajar a Perú para ver lo que se hacía, la inseminación y el trabajo en situ con rapaces neotropicales, conocer al doctor de African Safari, muy buen colaborador, otro doctor muy bueno en el extranjero, el doctor Jaime Samur, que es una eminencia en los Emiratos Árabes, también con el doctor Rubén Murillo, y contactar al doctor Nick Fox, que también es un inglés especialista en aves de presa, tener la visita del doctor Rodrigo Medellín para ver los programas o la reproducción, por en este caso como el águila real, que está en nuestra norma 059, que es parte de nuestro símbolo. Estos son parte de las instalaciones del aviario, el trabajo que se hacía con los médicos veterinarios en relación al manejo y la contención física de arpía, su revisión tanto en pico como en garras, la reproducción que se tuvo de varias aves de presa, eh, eh, la contención química de aprender y llevar la salud de grandes felinos, conocer de cerca la etología de arpía, cérvidos, el conocer que el hijo, el doctor Jesús, se involucraba también en proyectos como Águila Real con Águila Arpía,
Y toda esta motivación nos llevó a recibir a alumnos de varias universidades que presentaban sus tesis a nivel internacional. Aquí este chico presentó un trabajo que de las excavaciones del Templo Mayor, que se llevó parte a Estados Unidos y gana uno de los premios en relación a lo que se hacía con águilas reales, que encontró parte de los huesos o vestigios dentro del esqueleto, que eran otros huesos de una codorniz, replicó en el nido el modelo que había y logró comprobar su hipótesis. Llevar a cabo nuestro programa de educación ambiental con fichas que fueran menos escrito y más visuales, haciendo técnicas del aprendizaje significativo también con pedagogos que colaboraban con nosotros a nivel licenciatura y maestría, recibir otras enseñanzas por la parte de la medicina tradicional o holística, donde se llevan a cabo ceremonias con cacao, haciendo énfasis también en águila real, llevar a cabo otras técnicas o inteligencias múltiples, como el doctor Garner te lo decía, con la inteligencia musical, que se puede combinar con la natural, donde los niños desarrollaban una especie de tótem o animal guardián para proteger a los animales en el aviario. Obtener conocimientos con instituciones como Papalote Museo del Niño, donde aprendíamos de ellos y les compartíamos conocimiento y logramos hacer parte de sonidos del aviario para mostrarlos, en este caso, en esta exhibición que es el Árbol Ramón y otras. Y llegamos a la punta donde les comentamos todo eso que nos legaba el doctor, la familia y el lugar, nos permitía entonces que ese conocimiento se pudiera transmitir en el lugar para las futuras generaciones de veterinarios, biólogos y gente dedicada a la conservación, donde el doctor pues mostraba, ¿no?, parte de los éxitos que tenía, entre ellos pues ese polluelo de Quetzal, y que mucha gente lo desconocíamos como era al principio y después se convertía esto y decías, wow, ¿no? Toda esta biología de las especies, todo ese conocimiento que aún está ahí en ese aviario, es bien importante de verdad, que se debe de mantener y decíamos nosotros, bueno, ¿cuál es la diferencia entre conservar y conservación? Bueno, aquí se las ponemos, ¿no? El conservar es mantener algo o cuidar de su permanencia, que es parte de lo cual nos podemos sumar, pero también al hacer la conservación estamos preservando, estamos protegiendo anticipadamente, y eso aplica a una persona, una cosa o algún daño o peligro. Entonces, si nosotros aplicamos estos dos conceptos, el nido tiene un pool genético muy valioso todavía para la ciencia, y de verdad conocimiento que en otros aviarios no hay, y que si lo perdemos por no sumarnos y cooperar desde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 o 10 pesos, estos animalitos por estos malos manejos a veces, o esta burocracia que se lleva a cabo en algunos papeleos ante las autoridades, que tenga que ver tanto, en este caso con Profepa, que estamos esperando, los animales no pueden esperar, y eso se me hace inverosímil. Entonces, el animal come, tiene un metabolismo, y un papel no puede determinar su conservación o conservar la conservación, porque el animal se va, y si se nos va ya no va a regresar, y un lo siento o un discúlpenme o un esto es así no es suficiente como para saber que el aviario El Nido es un lugar que ha dado mucho a muchas generaciones de mexicanos e incluso extranjeros que han venido a colaborar. Parte de su trabajo incluso ha servido para trabajar en proyectos de liberación o de citácidos mexicanos, en este caso guacamayas rojas, para conocer algunas técnicas de cómo llevar a cabo. Yo tuve el gusto de estar en una de estas reservas, y cuando me decían que habían ido a aprender cómo se hacían los nidos artificiales al aviario El Nido, conocido anteriormente como la Siberia, pues era el impacto que estaba causando, y que gracias a ese aprendizaje hoy en día en vida libre se pueden poner estos nidos y las guacamayas están teniendo éxito, y eso fue gracias a que se compartió el conocimiento del doctor. La reintroducción de varias especies como es un crax rubra o un crácido que está en la parte del sureste en relación a intercambio con otras sumas, fue gracias a que el pie de cría salían del aviario El Nido, y hoy por hoy podemos ver en vida libre estos ejemplares. Trogones no se diga también, algunas rapaces dentro de la rehabilitación, porque en el nido llegaba a recibir no una ni dos, sino hasta 50 o 80 rapaces, y en el nido con recursos propios del doctor lograba dar esta rehabilitación con otras instituciones y liberaban. Se trabajaron las bases de un colibrí
aviario que se tuvo y empezar a conocer parte del conocimiento en cautiverio de los colibríes, que de verdad son unas especies también bien enigmáticas y maravillosas. Se tuvieron ahí conocimiento de más de 10 de las 33 especies. Se llevaron a cabo concursos de especialistas que se trabajan en otras instituciones. Hoy, orgullosamente, el Saguaro, el Zoológico de Chapultepec, el ingeniero Alfredo Landa, que es uno de los mejores creadores de rapaces, veterinarios, colaboración con gente como el Monco Lacuman Sanctuary, donde está Nancy, Roberto Rojo y otras personas que han trabajado en pro de la conservación de las aves de presa. Cursos de reproducción de aguilillas de Harris, montaje y reproducción de cría de mariposas, la edición de sistemas de información geográfica trabajando con las guacamayas, centro ecoturístico y otros más. Nos llevaron también a llevar a cabo cursos de entrenamiento para varias generaciones, invitando incluso a la Asociación Internacional de Entrenadores con sede en Estados Unidos, que es la IATE. Y bueno, podría seguir hablando y siguiendo diciendo muchas cosas, pero de verdad, vuelvo a regresar a la diapositiva que quiero de verdad dejar como fondo, porque el aviario hizo o ha asesorado también más de 14 o 18 tesis que de verdad han sido parteaguas, y logramos hacer una tesis donde hicimos el monitoreo de Aspergillus fumigatus, un hongo patógeno que en su momento no se sabía cómo actuaba, y a lo largo del año hicimos ese monitoreo con la UAM Xochimilco, y hoy por hoy esa información es viable para que otras instituciones puedan hacer esos monitoreos haciendo uso de la aerobiología, y que de alguna manera puedan saber a lo largo del año cómo se comporta esta espora y cuál es su crecimiento. Y todo esto nació de ahí, para que las instituciones puedan llevar a cabo este monitoreo y no tengan pérdidas en relación a Aspergillus fumigatus, que puede ser en menos de 24 horas cuando aumentan las esporas o la concentración de esporas, y básicamente las especies pues no la resisten, ¿no? Entonces, era importante o es bien importante que podamos nosotros donar. El aviario está todavía aún. Tenemos un proceso pendiente con las autoridades de Profepa, pero las aves no pueden esperar, y de verdad se los decimos, el donativo que ustedes hagan al aviario El Nido es de vital importancia. ¿Por qué? Porque estamos hablando que la temporada de reproducción viene, la temporada de reproducción se da por una buena dieta, por un buen cuidado. Se necesita obviamente del personal que se tiene en el aviario para que sigan manteniendo pues la salud y se sigan manteniendo. Anteriormente habíamos dicho las libertades, ahora decimos los 5 dominios, y pues estos 5 dominios se dan solamente si hay personal capacitado, solamente si hay buena dieta, y eso se da pues ni más ni nada menos que con dinero. México, poca gente aporta a la conservación, hay programas de verdad muy exitosos y hay también muy buenos centros de investigación, pero de verdad el nido te necesita. El nido es un espacio que junto con todo su personal están llevando a cabo, yo creo que una de las misiones más importantes, que es la de conservar a especies amenazadas en peligro de extinción. Y si este lugar no logra salir, estaríamos perdiendo uno de los pocos lugares donde el quetzal se ha logrado reproducir, no por 1 ni 2, sino por más de 15 años, donde esas especies en su momento se ha hecho la investigación, sabemos de sus enfermedades, sabemos de su ciclo biológico, sabemos de su dieta, y esa información no se tiene que perder. Esa información, al contrario, tiene que servir para que en otros lugares o en otros centros de rehabilitación, y estoy hablando probablemente como el SOMAT, estoy hablando como Xcaret, y estoy hablando como el acuario del Dallas World, o si tiene otra pareja, se hagan grandes bancos de intercambio de información, y al final el beneficio es para la humanidad. ¿Por qué? Porque está comprobado que los seres humanos necesitamos de este contacto de la naturaleza. ¿Quieres participar como ponente en nuestro podcast? Visita educomplexus.com para más información. Recuerda unirte a nuestra comunidad de aprendizaje @curiososacadémicos en Facebook y Telegram. Educomplexus,
tu guía de aprendizaje.